Dice así, primera de Timoteo 1, a partir del versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo, mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal y invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Nuestro gran Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos por tu gran nombre, por tu gloria, por tu majestad, por el sacrificio vivo y perfecto de Cristo en la cruz. Te alabamos, oh Señor, porque no hay otro medio para salvarnos sino a Cristo Jesús. No hay otra forma de que los hombres puedan conocerte, amarte y entrar en una relación profunda contigo si no sea por nuestro amado Salvador y Rey de Reyes y Sumo Sacerdote, Cristo Jesús. A Él queremos darle toda la gloria, la honra, el honor, el imperio, el dominio, la gloria por los siglos de los siglos. A Cristo Jesús. A Él queremos dar gracias, porque Él vino, el verdadero Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, el creador de todas las cosas, el que sustenta cada una de sus criaturas. Él se hizo hombre para vivir la vida que nosotros no hemos podido vivir, para vivir en nuestro lugar, para ser tentado en todo. No ha caído en pecado, no ha cedido a la tentación, pero en todo te ha glorificado. A Él queremos darte gracias, porque si no fuera por su vida, muerte, sacrificio y resurrección, no habríamos esperanza. No teníamos fe ni amor. Estaríamos perdidos, hundidos en nuestra pecaminosidad, en nuestra esclavitud, perdidos por nuestro propio pecado. Pero en Cristo tenemos la libertad, que ya no somos más esclavos, sino que hemos sido redimidos, salvados, rescatados, perdonados y adoptados a la familia real, a una familia divina. Y por eso te damos gracia y alabanza. Por eso bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno. Y ayer tuvimos la oportunidad de ver, Señor, en nuestros hermanos que se han bautizado, de tu obra en la vida de ellos, de cómo los rescataste, cómo lo transformaste de hijos de las tinieblas a hijos de luz. Y Señor, te damos gracias por Laila, por Eliana y por Michael. Gracias, Señor, por salvarlos. Gracias por perdonarlos. Y gracias, Señor, también porque son testigos vivos de la obra de Cristo en la vida de ellos. Gracias te damos, Señor, porque ayer, delante de la iglesia en Sabadell, pudieron dar testimonio de la obra que tú has hecho en sus vidas. Y pedimos por ellos
que les siga transformando, restaurando y les siga, Señor, dando a ellos el poder, la fortaleza, la capacidad y la habilidad para servirte. Señor, provea todo lo que ellos necesitan para luchar contra el pecado, luchar contra el mundo, luchar contra su carne, luchar contra Satanás y toda su manera de atacar a tus hijos. Provee a ellos, Señor, luz, gracia, misericordia, para que puedan terminar la carrera de la fe firmes y victoriosos. Ayúdalos, Señor, a mirar a Cristo en todo el tiempo. Pero no solo ellos, pero todos nosotros. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, para que seamos testigos vivos cada día de tu obra en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Señor, a recordar quién éramos y cómo tú nos estás formando. Y aún lo que aún hará en nosotros, porque seremos transformados a la misma imagen de Jesucristo. Señor, termina la obra que has empezado en nosotros. Señor, cumple en nuestra vida tu palabra. Llénanos de tu Espíritu y capacítanos. Padre, danos un corazón también humilde, un corazón que reconoce la pecaminosidad que hay en nosotros. Es muy fácil para nosotros encontrar el pecado, la maldad en el mundo. Es muy fácil ver la maldad en los demás, pero ayúdanos a ver la maldad que todavía hay en nuestro propio corazón. Ayúdanos a ver, abre nuestros ojos para ver nuestra maldad, para ver nuestra pecaminosidad, porque fuera de ella no podemos ver la grandeza y la gloria de Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Señor, a ver cuánto tú tuviste que pagar por nuestros pecados, que tuviste que entregar el ser más glorioso y amado para salvar hombres indignos, hombres que no merecían como nosotros. Ayúdanos a entender esta falta de merecimiento que hay en nuestro corazón, esta falta de credibilidad, y que toda la gloria es tuya. Señor, quiero pedirte para que la iglesia en el mundo de hoy, tanto aquí en España como en cualquier lugar donde tu palabra sea predicada, que sean fieles, que tu palabra sea exaltada y que los hombres y mujeres que están escuchando presten atención, que no entren en un lado y salgan por otro oído. Señor, que tu palabra penetre el más profundo del corazón de tus hijos y que puedan testificar como un modelo vivo de la transformación, del poder y del milagro de la salvación que Cristo Jesús ha comprado en aquella cruz y que tu Espíritu aplica en los pecadores. Señor, bendice tu iglesia. Ayúdanos a ser luminares en un mundo de tinieblas y que el mundo encuentre luz, gracia y misericordia en medio de tu pueblo. También te pedimos por las elecciones de hoy. Bendice, Señor, este país, que las personas sepan en quién están votando y que mañana no lo digan, yo no quería esto. Señor, ayuda a esta nación a encontrar la verdadera justicia, no el hombre perfecto, no la persona perfecta, porque solo hubo uno perfecto y este es Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él gobierna sobre todas las naciones, sobre los cielos, sobre la tierra y aún sobre debajo de la tierra y sobre el mar. Pero Él ha puesto hombres para ser responsables por las naciones. Y te pedimos, Señor, que no nos dé alguien malo, alguien que quiera quitar la libertad de los cristianos, alguien que quiera inhibir la justicia y imponer la inmoralidad. Señor, abre los ojos de aún
de los líderes de este país para que puedan gobernar con autoridad, puedan gobernar con justicia y verdad, que no llamen lo malo bueno y lo bueno malo, que ellos pueden llamar cada cosa por su nombre y coger la espada de la justicia y actuarla justamente. Señor, ayúdalos. Sabemos que no es difícil ni gobernar nuestro propio corazón, ni nuestra propia casa, ni nuestra propia familia, ni una iglesia, cuanto más una nación entera. De gracia a estos gobernantes, de gracia a los presidentes, pero también de gracia a este pueblo, para que puedan elegir conforme tu palabra. Y Señor, en esta mañana nos acercamos delante de tu palabra para pedirte, ilumínanos y danos un corazón de aprendiz, un corazón dispuesto a aprender contigo. Enséñanos, que sea tu Espíritu Santo hablando, que seas tú, Señor, llenándonos nuestro corazón de esperanza, de gozo y de amor. Señor, llénanos de fe, de confianza y de gratitud por todo lo que tú has hecho y por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, llegamos a nuestro tercer sermón acerca en el libro de Timoteo. Es un libro precioso, un libro en que nos confronta mucho como iglesia, un libro quizás en que muchos de ustedes han leído, pero que no han prestado atención. Quizás no hemos mirado muy bien cada detalle del apóstol Pablo allí. Y cuando estudiamos las varias dificultades para edificar una iglesia sana, saludable y bíblica, encontramos cosas que hay que limpiar, que hay que quitar. No haremos una iglesia sana con cosas inmundas, con cosas en nuestras vidas que son contrarias a la verdad de Dios. Nadie puede vivir una vida sana viviendo de forma desrespetuosa con su cuerpo, negligente con su vida, tanto emocional, espiritual y física. Todo esto te afectará. En otras palabras, una iglesia saludable lo que quiere es agradar a Dios en Cristo Jesús, que es nuestro dueño y Señor. Pero este proceso de limpieza y madurez es un proceso de reconocer los problemas y luchar contra ellos de una forma bíblica. No de una forma que me parezca bien, sino de una forma bíblica. Por eso esta mañana tenemos que hacer algunas preguntas para nosotros que resaltan en el texto de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 17. Y estas preguntas son: ¿cómo te consideras a ti mismo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te evalúas delante de Dios y cómo los demás te evalúan a ti? ¿Cómo los demás nos ven? ¿Qué dicen que somos nosotros? ¿Has considerado la naturaleza y la seriedad de tus pecados antes de conocer a Dios? ¿Has considerado quién tú eres antes de venir a Cristo? Porque a veces las iglesias dicen: olvídate del pasado. No recuerdas quién tú eres. El apóstol Pablo está haciendo al revés. Él recuerda quién él era para exaltar solo a Cristo, para exaltar al único que debe ser exaltado. Porque cuando reflexionamos sobre nuestros pecados, lo que nosotros cometemos aún antes de
conocer a Jesús, aún antes de abrazar la fe, entonces podremos ver el brillo, la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y entonces podremos preguntarnos con qué propósito nos salvó, por qué me redimió, por qué envió a su único Hijo a morir en una cruz por un hombre tal como yo. Si no te haces estas preguntas diariamente, perderá el hilo del Evangelio, perderá el sentido de la palabra de Dios que una y otra vez muestra hombres pecadores amados por un Dios lleno de compasión y misericordia. Es a este Dios que debemos recoger cada día, un Dios abundantemente dispuesto a perdonar, lleno de gracia y misericordia. Y estas preguntas es que el apóstol Pablo responderá hoy para nosotros. Recuerda, esta carta fue escrita más o menos en el año 62 después de Jesucristo. Estamos hablando de más o menos 30 años después que Jesús ha muerto y resucitado. Pablo está escribiendo una carta para dar autoridad a un joven pastor, a un joven que tiene una carga muy difícil. Timoteo tenía delante de sí el desafío no solo de continuar la obra que el apóstol Pablo había empezado, sino limpiar, orientar y corregir la iglesia en Éfeso. Pablo había empezado esta obra, pero esta iglesia, como hemos visto, tiene la tendencia, de todos los cristianos tenemos la tendencia a desorientarnos. Y los hermanos que han recibido el libro del peregrino lo verán. El peregrino vuelta y media se va por algún lado. Estos somos nosotros. No conseguimos andar en línea recta. No conseguimos andar en un camino único. Nos gusta salir del camino y ir por otro lugar. Si no fuera así, no necesitaríamos de pastores, ni de una iglesia. Si tú fueras un robot y yo que simplemente pusiera la marcha y comenzara a caminar rectamente, ¿para qué escuchar un sermón? ¿Para qué venir y limpiar y corregir mi manera de ver el mundo? No necesitaría. Pero el apóstol Pablo, este apóstol de Jesucristo y por mandato de Dios, no de hombres, él está escribiendo para que Timoteo encuentre gracia, misericordia y paz. Pero la tarea de él necesitaba misericordia, gracia y paz, porque él tenía que prohibir que estos hombres predicaran algo que no fuera de acuerdo a la palabra de Dios, que no estuviera de acuerdo a la Biblia. Pablo da autoridad a Timoteo. Tú tienes toda la autoridad para llegar a estos que están trastornando la fe de algunos y que están llevando, provocando especulaciones o disputas. Tú tienes que hacerlo con que paren. Tú tienes que enseñarlos. Tú tienes que corregirlos y quizás frenarlos. Pero no solamente parar con el error, que paren de predicar algo diferente, sino que empiecen a predicar lo correcto, que empiecen a predicar lo que es la verdad. Hermanos, esto es en toda nuestra vida. No vale solamente quitar cosas de nosotros. Uno dice, ya no estoy más pecando este pecado que caía. Pero ¿qué estás haciendo para no volver a pecar? ¿Qué estás haciendo para seguir una dirección diferente y conocer más al Señor y ser transformado por Él? Porque uno dice, bueno, yo he enfrentado este pecado y estoy luchando con todas mis fuerzas.
pero no estoy haciendo nada para luchar contra otros pecados o vivir de una forma diferente. ¿Por qué yo caí en estos pecados? ¿Por qué yo abría mi corazón a esta forma de vida? Entonces empiezo a mirar mi vida. No, tengo que tener un corazón preparado para no caer. Pero estas personas se habían desviado de la sana doctrina. ¿Se acuerdan? Ellos queriendo ser doctores de la ley, pero no sabían ni qué es lo que estaban predicando. Y no solo esto, ellos estaban desviando las personas del propósito de la sana doctrina, o el propósito de la verdad. Sana doctrina nada más es que predicar lo correcto acerca de quién es Dios, acerca de quién es el hombre y cómo Dios, qué ha hecho Dios para salvarnos y qué está haciendo ahora el Espíritu Santo para santificarnos y cómo será la venida de Cristo. Estas son las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Estas son doctrinas que vienen de la palabra, que son verdades en que el Señor defiende, respalda. Que solo hay un Dios verdadero, solo hay un Salvador entre los hombres, Jesucristo. Solo hay un mediador, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador. Él es nuestro Salvador. Esto es la sana doctrina que viene de la sana y santa palabra de Dios. Porque ella, como hemos visto, exaltada, es la misma verdad de Dios. Es Dios hablando a nosotros por medio de su verdad. No es inventarla. No es intentar coger una palabra de aquí y hacer una filosofía de una historia de vida. Yo tengo que coger toda la Biblia, y si toda la Biblia respalda mi idea, entonces esto es bíblico. No solamente que yo agarre Jeremías y dice, y hago una doctrina de Jeremías. No existe hacer una doctrina de solo un versículo. Es toda la Biblia, responde la Biblia. Es la palabra de Dios que responde a todas las verdades, a todas las preguntas que tenemos. Porque al contrario, hermanos, no hay verdadera fe. No hay un corazón puro. No hay una buena conciencia. Y la evidencia de no haber un corazón puro, no haber una buena conciencia, es una fe fingida. Es una fe hipócrita. Y muchas personas, hermanos, debemos entender que lo que han escuchado toda su vida fue un desvío de la verdadera doctrina. Fue una incongruencia con la propia palabra. Y quiero decir, hermanos, piensen en esto. Si quieres escuchar solo esto del sermón, fuera de la verdadera doctrina no hay verdadera salvación. La falsa doctrina no produce un nuevo corazón. La falsa doctrina produce falso corazón, falsa conciencia y una fe fingida. Solo la verdadera doctrina, la verdadera exposición de lo que Dios ha revelado en su palabra, transforma mi corazón. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Fábulas y genealogías interminables lo que acarretan es disputa, no edificación, no transformación. Desvían algunos y se apartan a vana palabrería. No entienden la verdad, porque la verdad, dice Jesús, es la que transforma. Es la verdad que trae libertad. Es la verdad que transforma, libra y salva. Es la verdad que edifica. Fuera de esto, escoger un trapo inmundo e intentar limpiar la casa con este trapo inmundo. Lo dejará tu casa más sucia. Intentas limpiar tu coche con un trapo sucio y ¿qué pasará? No limpiará. No vas a limpiar. Y esto es lo que Pablo está
corrigiendo. Y un autor dice, estos maestros querían brillar sin luz y se exponían al ridículo. Porque lo que estaban produciendo era falso, vano. Y esto es lo que necesitamos mirar en nuestro propio corazón. Porque cuando un buen maestro usa rectamente la palabra del Señor, produce verdadera conversión. Porque el hombre que entiende o que usa correcto quién es Dios y qué es lo que Él ha demandado de los hombres, entonces cuando tú puedes responder correctamente, es cuando el oyente puede raciocinar y decir, esto es verdad o esto es mentira. Y esto es exactamente el punto. Pablo y Timoteo eran personas que conocían la ley de Dios, conocían la palabra del Señor. Y es porque es la palabra de Dios que muestra quién somos verdaderamente. Es la palabra de Dios que muestra que no hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero para estos hombres que enseñan falsamente, ellos se creían justos a sus propios ojos. Y eran ciegos guiando a otros ciegos a caer en el pozo. Pero mira lo que dice Pablo al final del versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, si uno la usa correctamente. En Romanos capítulo 7, del versículo 14 al 16, Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero hacer, esto hago, estoy de acuerdo que con la ley, reconociendo que es buena. Porque la ley me muestra que yo no quiero hacer lo bueno. Y en Romanos capítulo 7 está hablando de un Pablo antes de Jesucristo. Él cuando miraba a sus miembros, la ley decía que tenía que hacer lo bueno, pero no podía hacer. Tanto que él dice, maldito del hombre que soy. Y uno de los principales propósitos de la ley era llevar a los pecadores al punto en que se sintieran completamente quebrantados bajo la carga de sus pecados. Este es el propósito de la ley. Que si tú lees la palabra de Dios y te sientes confortable, te sientes solamente en el sentido animado o inspirado, como se dice hoy en día, quizás no estás leyendo bien la Biblia. Porque la palabra de Dios me muestra quién yo soy. La ley revela y condena mi pecado y dice que estoy condenado y culpable delante de Dios. La ley me dice que no puedo hacer nada para librarme por mí mismo. La palabra de Dios está diciendo a todos los hombres, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que el no reconocer nuestra incompetencia, nuestra falta de méritos para justificar, para ser declarados justos delante de Dios, esto conduce a alguien a la condenación, no a Cristo, no a la salvación. Hermanos, porque todos nosotros de una forma u otra vivimos como si no hubiera ley. Tú y yo en un momento de nuestra vida hemos vivido como si Dios no nos juzgaría, como si no hubiera Dios en este mundo. Pero mira lo que Pablo está diciendo.
La ley fue dada para los transgresores y desobedientes. Hoy día la gente dice, no, vivimos bajo la gracia. Entonces la ley no es para ti. Porque no te considera un transgresor. No se considera un hombre desobediente, ni impío, ni pecador. Jesús él tuvo que lidiar con los fariseos, que se creían más justos que Dios. ¿Cómo perdonarás a ellos? ¿Cómo perdonarás? ¿Cómo declararás a esta persona perdonada? Hermanos, los fariseos en todo momento se creían los justos. Y Jesús tuvo que decirle, yo he venido para los enfermos. Yo he venido para los que tienen problemas. No he venido para los justos. Jesús, la ley encarnada, dice, yo no he venido entonces para vosotros. Yo no he venido para vosotros. Yo vine a salvar a lo que estaba perdido. Si no reconocemos que estábamos perdidos, desorientados, a camino del infierno, viviendo como si no tuviera Dios, desobedientes, transgresores, no solo que la ley no es para ti, Jesús tampoco es para ti. Si no reconoce quién eras, ni la ley, ni Jesús vinieron para ti. Pero los transgresores, los desobedientes, los insubordinados, que se niegan a estar bajo el gobierno de Dios, a estos vino Jesús. La ley vino para mostrarlo. Jesús, este es desobediente, este es un impío, irreverente, profano, sálvalo. La ley vino a apuntar a quién Cristo iría a morir. Este Jesús, este es un blasfemo, este es un desobediente, profano, que no vive en armonía a tu palabra. Sálvalo, quítalo de este lugar. Son personas pecadoras que se han errado el rumbo de la meta de su existencia. No han glorificado a Dios con su conciencia, con su corazón, con su alma, con sus fuerzas y con todo su ser. No han hecho, han fallado, han vivido para sí. Pero la ley fue puesta para que estos transgresores y desobedientes fue puesta para sacudirlos lo más profundo de su ser y espantarlos de cualquier autocomplacencia que pudiera quedar en ellos. La ley fue promulgada para que el hombre se sintiera inquieto y corriera a Dios desesperado para buscar salvación. La ley fue dada a nuestro corazón para quitarnos de una paz falsa, de una paz lejos del Señor. Pero por esto, estos rebeldes, inicuos, pecadores, hombres que son alvos de la ira de Dios, fueron alcanzados por la gracia y el amor de Jesucristo. Si uno no reconoce qué es, quién fue, no puede reconocer quién es Jesús. En segunda palabras del apóstol Pablo, el segundo grupo nos muestra la segunda tabla de los 10 mandamientos. Muestra que estos hombres, ellos fueron patricidas, matricidas, mataban, asesinaban a sus propios padres, eran adúlteros, fornicarios, con toda inmoralidad sexual, estaban ahí. La ley de Dios
trabaja en todas las áreas, desde el corazón, desde la conciencia, hasta los ojos, las manos, los pies, la boca, todo mi ser. No hay ninguna parte que la ley de Dios no afecta a mi ser. Él ataca todos los lados. No puedes huir de la ley de Dios. No puedes robar, no puedes despreciar, no puedes quitar el derecho ni la libertad de la otra persona. Y esta es la descripción de quién es Dios. Porque la ley de Dios es la verdadera doctrina. La ley de Dios es la verdad que transforma a un pecador y no le permite escapar al infierno, sino que su escape está en el único refugio que es Cristo. Ningún pecador de forma genuina puede escapar de la ley de Dios. Por esto, todo pecado es un pecado contra la sana doctrina. Todo pecado es un pecado que promueve una corrupción espiritual, una corrupción delante de Dios. Pero mira ahora cómo comienza el apóstol Pablo. Termina, el versículo 11. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias. Hermanos, el apóstol acababa de decir que todos los que siguen estas fábulas, estas genealogías o la falsa doctrina no pueden ser salvados, no pueden ser santificados. Aquellos que no reconocen que la ley muestra quién ellos son, están condenados. Pero la ley tiene la función de demostrar que el hombre es pecador y de refrenar su maldad, y que todo el hombre no tiene méritos delante de Dios. Pero ahora Pablo, él va a abrir su corazón y va a decir a todos nosotros con toda gratitud que el glorioso evangelio de Jesucristo hizo con su propia vida. Es este evangelio que debe maravillarnos. Es este evangelio que debe producir en nosotros un espíritu maravillado y de gratitud por quién éramos, quién somos, quién seremos. Es el evangelio. Por esto Pablo en versículos 12 y 13, él da gracias. Pablo da gracias a Jesús y empieza abriendo su corazón para que Cristo lo libre de sus pecados. Porque él mismo no quiere caer en el autoengaño. Él da gracias y cuenta sus pecados porque fue Dios, no él mismo. Fue Dios que lo transformó, fue Dios que lo rescató y lo vistió de autoridad. Y en todas las partes que tú lees, Pablo da gracias. Gracias a Dios por medio de Jesucristo. Gracias a Dios a quien rindo culto con limpia conciencia. Pablo fue el hombre más agradecido por todo lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que estaba haciendo en él, por él y a través de él, porque toda la gloria era de Dios, no de él. Y debemos preguntar a nosotros mismos, hermanos, si nuestra vida cristiana es una vida de gratitud, es una vida de acciones de gracias o solo de quejas, críticas, murmuraciones. ¿Es mi vida un mundo de críticas? ¿Es mi vida, mis palabras, un mundo de indignación? ¿Todo está mal? ¿Todo está equivocado? Dar gracias
Es la gran dignidad de todos aquellos que han sido salvados por gracia. Es la actitud verdadera de un verdadero creyente. Es la única actitud de aquel que reconoce que no tiene ningún favor delante de Dios. De aquel que reconoce su propia indignidad. Pero que a pesar de todo, Dios me salvó. A pesar de mí, Dios me salvó y por eso doy gracias. Y mira que Pablo da gracias específicamente en 3 áreas. Primero, él da gracias a Dios, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. O porque me fortaleció en primer lugar. En primer lugar, Pablo da gracias por la fortaleza de Cristo. Fue Cristo que fortaleció a este fariseo. Fue Cristo que capacitó a este hombre. Cristo Jesús me fortaleció. Fue Cristo que derramó su misericordia, que me dio fuerza para llevar a cabo el ministerio que me había designado. Fue Cristo Jesús que me capacitó para vivir la vida que Él me demandó vivir. Hermanos, la fortaleza no está dentro de nosotros. La fortaleza no está en mi capacidad ni en mi habilidad. Nuestra fortaleza viene de Jesucristo. Y aquí el verbo está en un presente continuo. No es solo que me fortaleció en el pasado, Él me sigue fortaleciendo y sigue guiándome para poner donde Él me designó. No vivimos vidas independientes, es Cristo que nos cuida y nos guarda. ¿Qué cosas puedes dar gracias? ¿Puedes agradecer hoy que Cristo te está fortaleciendo? ¿Puedes dar gracias que hoy tú estás de pie todavía confiando en Jesucristo? No porque tú tienes una fe grande, pero porque Él nos sostiene. Porque Él no te permite hacer lo que tú quieres hacer. ¿Dónde buscas fuerzas para resistir al día malo? Pablo da gracias porque recuerda su vida antes de ser alcanzado. Él dice, doy gracias a Jesús que me fortaleció y me tuvo por fiel. Es interesante si nosotros miramos quién fue el apóstol Pablo, cómo ahora le está diciendo que Dios me vio como fiel. La mayoría de la gente cree que entonces Dios lo mira en un binóculo allá en el futuro y dice, mira, Pablo será un gran hombre, entonces lo voy a llamarlo. ¿No es esto que pasó? Dios llamó a un blasfemo, Él lo dirá después. Dios llamó a un injuriador, a un perseguidor. Dios llamó a alguien, lo fortaleció y lo hizo fiel, capaz para servir. Pablo dice en 1 Corintios 15, pero doy gracias a Dios que soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo ha trabajado más que todos los apóstoles. Él ha alcanzado donde ni Pedro, ni Santiago, ni nadie ha llegado. Él llegó, pero no él. La gracia de Dios en mi corazón. Y esta es la evidencia de una gratitud, no de vanagloria o arrogancia. Porque los falsos maestros dicen, yo lo hice, yo he corrido, yo he predicado, yo he leído la Biblia, yo oro más que los otros, yo ayudo más que los otros, yo hago más que los otros. La gloria y la confianza ocupa un lugar de mi corazón de la persona equivocada. No somos nosotros, hermanos. Es Cristo
Es Él que es el glorioso, es Él que tiene un lugar de gloria en mi corazón. Pero mira más, el apóstol Pablo tuvo un honor y un propósito apostólico para ser fiel. Dios lo dio un ministerio, no porque él era fiel, porque Dios lo transformó en un hombre fiel. Y él dio su vida para terminar esta obra que Dios le había dado. Él fue fiel hasta la muerte. Él dio su vida. Aquellos a quien Cristo transforma, Él lo hace fortaleza, le da la fortaleza y lo hace fiel. Para obedecer a Dios, para hacer lo que Dios quiere que Él haga. Es un hombre calificado para el desempeño de su oficio. ¿Y sabes qué es el ministerio? Diaconía. Dios le puso para ser un diácono. Él les podría decir, Dios me puso para ser el cabeza de la iglesia. No, este es Cristo. Dios me puso para ser el fundamento de la iglesia. Pablo podría decirlo. Él era una base para la iglesia, pero él dice, Dios me puso para ser el más indigno, el siervo. Y si tú lees 1 Corintios capítulo 4, lo vas a ver que él era dulos. Aquella persona que estaba en una embarcación remando, y cuando moría lo tiraban al río, al barco, al mar, y nadie se lo veía jamás. Este era Pablo. Este es el dulos. Este es el diácono. El siervo que nadie lo ve. Que no tiene ninguna preeminencia. Que no tiene ninguna adoración. Este no era Pablo. Pablo dice, yo no tengo nada. A estos falsos maestros ellos quieren ser vistos. Yo quiero estar por debajo, porque este es el ministerio que me dio Jesucristo. Yo solo fui llamado a predicar. Predicar a Jesucristo. Y él llega a decir, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿O quién es suficiente? Pablo veía que su suficiencia no venía de él, era de aquel que lo fortaleció, lo capacitó y lo hizo una persona fiel. Dios lo puso en el ministerio. En tercer lugar, Pablo dice que el motivo de su gratitud era por haber recibido el llamamiento de este ministerio. Pablo dice en 1 Corintios 15:9, dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. La gratitud de él no era solo porque Dios le había fortalecido, porque Dios le había hecho un hombre fiel, sino que él era agradecido porque Dios le había dado un ministerio, una obra para hacer. Hermanos, Dios no nos quita de las tinieblas para dejarnos en la luz como si estuviéramos en la playa. Dios no nos quita del invierno, del lugar acongregante que estábamos en nuestro pecado, un lugar de descanso. No, estábamos sufriendo en nuestro pecado. Nos dio libertad para servir. Como dice Sugel, el que no sirve para nada. El que Dios no te ha dado ni nada para hacer, es porque Dios no te ha llamado, no te ha salvado, no te ha fortalecido, no te ha hecho un hombre fiel. Más bien no te quiere. Si Dios no está haciendo toda esta obra en tu vida, ¿de qué dará gracias? ¿Solo porque te quitó de las tinieblas? ¿Solo porque te salvó? ¿Y no te ha dado ninguna función en su reino? ¿No te ha dado ninguna tarea para hacerlo? Este reino de los vagos. En el reino de Dios todos trabajan. Todos tienen una función, un propósito. No hay ningún miembro de mi cuerpo que no hace nada. Y el que no está haciendo, mi médico lo cortó y lo puso un hueso nuevo. Hermanos, todos tenemos un llamado y tenemos que ser agradecidos, conscientes de nuestra incapacidad. Pero Dios no llamó hombres capaces, Él capacita.
Él transforma, Él fortalece, porque Él es el capacitador, el habilitador, el que fortalece, el que designa, el que cambia el destino y nos da un ministerio, un servicio, por amor y devoción a su gloria. Eso es lo que hace el Señor. Yo he dado todo mi miembro de mi cuerpo para mi vana y mi vieja naturaleza. Yo servía a mi yo con todo mi ser. Dormía, comía, me levantaba para vivir para mí, para mis sueños, para mis objetivos, para mi yo. Pero Dios me salvó para vivir para Él, para su gloria. Pero en segundo lugar, en nuestra visión, Pablo dice en los versículos 13 y 14, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, injuriador. Pablo dice en otra traducción, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mira quién es esta persona a quien Dios puso en el ministerio. No es una persona justa, no era una persona buena, ni guapo, ni fuerte. Era débil, perseguidor. Dice Hechos 22, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. Agripa, él dice en Hechos 26, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este es Pablo. Este es el apóstol Pablo. Él dice, porque si predico el evangelio no tengo de nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, porque ay de mí si no predico el evangelio de Jesucristo. Hermanos, mira lo que él entiende. Mira quién yo he sido. Blasfemo. Pablo no tenía síndrome de decir quién él era. No puedo. Él era un blasfemo. Y toda su vida él tenía que reconocer eso. Porque si no, él no podría decir más en el versículo 13. Yo fui, es cierto, yo fui este pecador, yo fui esta persona, yo fui todo lo que él dice en el versículo 9 y 10 del capítulo 1. Yo fui esta persona, mas fui recibido a misericordia. Esto es el Evangelio. El Evangelio dice, tú no mereces, tú eres este tipo de persona, blasfemo, perseguidor, insolente. Tú eres esta persona que ha blasfemado el nombre de Dios. Ha blasfemado y perseguido a Jesucristo, no el Espíritu Santo. Él ha blasfemado a Dios, viviendo para su propia mente. Él añade que fue insolente. Es una palabra terrible que indica una actitud de arrogancia, crueldad, que encuentra placer y satisfacción en insultar y lastimar a otros. Pablo encontraba satisfacción en destruir la vida de otra. Era un hombre irrespetuoso, escandaloso, atrevido, audaz para destruir la vida de otros. Hermanos, esto fuimos tú y yo. Uno puede decir, Igor, yo nunca he perseguido la iglesia de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, a estos falsos maestros de la ley, estos falsos doctores, que si tú no estás con Cristo, estás en contra de Cristo.
Si tú no eres a favor de Él, tú eres en contra. Y cuidado aquí, hermanos, porque Pablo lo hizo por ignorancia. Él lo hizo por ignorancia e incredulidad. Pero cuidado aquí, los hombres que pecan deliberadamente contra Dios, a fin de extinguir esta luz del Espíritu, no hay arrepentimiento. No hay perdón de pecados, y por esto ten cuidado, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Hoy todos vosotros están escuchando la verdad, y si pecan voluntariamente, deliberadamente, conociendo, ya no están en la posición del apóstol Pablo. Están pecando voluntariamente y ya no queda más remisión de pecado, sino una horrenda expectativa de fuego y de consumición. Por eso, el Antiguo Testamento daba lugares a los pecados por ignorancia. Pero Dios ha tenido misericordia, ha tenido gracia de este hombre que ha pecado tan fuerte. Y por esto Pablo le ha dado tantas gracias, porque esta gracia ha sido abundante. Si miras el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue como, fue poca, fue más que abundante, sobreabundó la gracia de Dios en mi pecado. Dios no solo da gracia un poquitín, Dios no solo da, me va a faltar, no, Él da mucho más. Aquellos pecadores, Él transforma, Él derrama toda su gracia y su misericordia en pecadores como tú y yo. Hendrickson, él dice, la gracia es siempre la raíz, la fe y el amor el tronco, y las buenas obras el fruto del árbol de la salvación. Dios derrama un favor que no otorga, que no tiene mérito, sino que produce vida consagrada. Todo lo que hace Dios es bueno, perfecto, no es por la mitad. Él no transforma solo un cuarto de mi corazón. No, Él da superabundante gracia. Él derrama su Espíritu continuamente, su amor, su gracia y su misericordia a hombres indignos. Por su placer, por su gloria. Desde el trono de la gracia, Él está enviando gracia todos los días para ti, para mí, para vencer el yo, para vencer nuestros pecados. Y por eso en el versículo 15, en cuarto lugar, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No es solo para Pablo, no es solamente para algunas personas, por todos los pecadores deben escuchar esta palabra, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los santos. ¿Es esto lo que dice? Cristo Jesús vino a salvar a los buenos. Cristo Jesús vino a salvar a los sanos. Cristo Jesús vino a salvar a los que ya estaban casi salvándose. ¿Sí? Cristo Jesús vino a salvar a aquellos que tenían potencial para predicar. No. Él vino a salvar a los transgresores, a los desobedientes, a los impíos, a los irreverentes, a los profanos, a los parricidas, matricidas, a los homicidas, a los fornicarios, a los sodomitas, a los secuestradores, a los mentirosos, a ti. Él vino a salvar a hombres que no tenían en cuenta a Dios, a hombres que vivían para nosotros, a hombres que somos gente de la tierra, pecadores.
Y esta palabra, hermano, es digna de confianza. Es la única palabra que tengo que prestar atención. Es la palabra que tengo que entenderla. Que Cristo Jesús vino a salvarnos de nuestra buena manera de vivir. Cristo Jesús vino a salvar a una mente sucia, corrompida, idólatra, para traernos perdón, para derramar en nuestro corazón las innumerables riquezas de la gloria de su gracia. Él derramó en nuestro corazón, y este es el milagro de la vida que Pablo está diciendo. Y yo, que fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el principal, toda su clemencia, para ser un modelo, para ser un ejemplo de todos los que habrían de creer en Él. Si Dios ha salvado a este hombre blasfemo, perseguidor, Él también puede salvarte a ti. Pablo fue el ejemplo. Pablo persiguió. Y de todos los pecadores, Cristo Jesús vino a salvarme a mí. Yo soy el mayor. Déjame preguntarte, ¿tú te crees como Pablo? A veces miramos al lado, el mayor pecador es el Enoc. Dios tenía que guiar a su hijo para él, ¿verdad? O aquel es el más pecador. El otro. Pero Pablo dice, yo soy. Si hay alguien que es el mayor de todos los pecadores, yo soy. Hermanos, ¿tú puedes entender lo asombroso que está diciendo Pablo aquí? Su indignidad, su muestra de bajeza, solo exalta la grandeza de Cristo. Lo más asombroso que un pecador tan grande se hubiera otorgado una misericordia tan grande. Y aquí entramos la palabra de que Jesús ha dicho en Lucas, cuando dice, uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando entró a la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado a comer se dijo a sí mismo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando, porque es una pecadora. Entonces respondió Jesús, Simón, tengo algo a decirte. Él dijo, di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores, uno de ellos debía 500 denares y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos le amará más? Respondió Simón y dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero esta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entró, esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Pero lo cual te digo, que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Tu forma de vida mostrará cuánto amas a Dios. Tú puedes invitar a Jesús. Como mucha gente dice, invita a Jesús a entrar en tu corazón.
Tú puedes haber invitado a Él, pero no le has ungido, no le estás adorando a sus pies, no le estás adorando, reconociendo su indignidad, reconociendo que eres un pecador. Muchas veces invitamos a Jesús porque miramos alrededor, yo soy el mejorcito de esta ciudad, Señor. Es en mi casa que debes venir. Pablo y esta mujer pecadora dicen, no son dignos de besar el rostro de Dios, solo los pies. Y este es el mayor ejemplo nuestro. Pablo siempre ha dicho, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno ni de ser llamado apóstol. Yo no soy digno. Y esto es lo que me lleva a una gratitud. Esto es lo que me lleva al arrepentimiento. Esto es lo que me lleva a la fe, a reconocer, yo no soy digno. Yo no soy digno de que Dios enviara a su Hijo por mí. Yo no soy digno de ni siquiera predicar su verdad. Yo no soy digno de servir a su iglesia. Pero si yo no reconozco esto, no reconozco su gran amor por mí. No reconozco que aquel que amó el mundo de tal manera, lo envió su Hijo a la cruz a morir por mis pecados, a morir en aquella cruz en mi lugar, a tomar mi condenación y a perdonar mi deuda. Tengo una deuda impagable, insondable. Yo no tenía números para decir al Señor, pero Él lo pagó todo. Y cuando levantan aquella cruz dice, consumado es. Y entonces viviré como Pablo termina esta sesión. Pablo dice que él era el perseguidor, él ha sido blasfemo, injuriador, pero Dios le ha mostrado misericordia. Por tanto, como conclusión, él reconoce que solo hay un Rey de los siglos, aquel que es inmortal, invisible, al único y sabio Dios. A Él se honor, gloria, no hay otro que se debe recibir gloria, honor, grandeza, solo Él. Es a Él. Cuando reconocemos quién somos, en humildad, vamos a reconocer en esta doxología, en esta alabanza, en esta glorificación, que solo hay un Rey. El Dios Padre siempre reinó, siempre estuvo en su trono, reinando sobre la tierra, reinando aun cuando yo no lo reconocía. Él siempre reinó, porque es el Dios eterno, es el Todopoderoso, Él es imperecedero, Él es que no se cansa, no se fatiga, Él es que puede vencer todo, porque Él es el Rey. Y Él merece la gloria de un Rey. Él es inmortal. Él no muere. Él no es un ser humano. Él es invisible, el Todopoderoso. Hermano, hermana, ¿es este Dios que tú adoras? ¿Es a este Dios que tú quieres exaltar? No simplemente una fría y abstracta palabras, pero un verdadero y cálido sentido de reconocer que Dios es el único, incomparable, glorioso y digno de alabanza, de gloria, de honor y de que yo viva para Él. Él es digno. Él es digno. Y por eso está tu vida caracterizada por acciones de gracias y alabanza al que es digno. ¿Es tu vida un ejemplo para los incrédulos?
¿Es tu vida un modelo de alabanza y de acciones de gracia que los incrédulos impactan? ¿Es tu vida caracterizada por alabanza, gratitud y exaltación de aquel que es digno de ser exaltado, aun cuando yo estoy en el valle de la sombra de la muerte? Aun cuando yo no veo la esperanza futura, pero vivo por fe, mirando al invisible, puedes reconocer que Dios te ha fortalecido y te ha capacitado, no para que seas una mejor persona, pero para que le glorifique a Él. Dios te ha dado una habilidad y una capacidad para que le glorifique a Él. Que tu vida apunte a Él, no a otro. Puedes acordarte de dónde Dios te sacó y a dónde Él te está llevando. Puedes dar gracias a Dios cada mañana y decir, sí, yo era así, pero gloria a Dios por el bendito Evangelio, que Dios, aunque yo era un perseguidor de la iglesia, yo no amaba a su iglesia, yo no amaba a Jesucristo, pero Él tuvo misericordia de mí y derramó abundante gracia sobre mi vida y me hizo una nueva criatura. Me quitó de mi yo y me puso en Él, en su reino amado, y ahora soy transformado para vivir para su gloria. Y quiero usar cada segundo, cada milésimo de aire que tengo en mi vida para exaltar al único que es digno, al único que se lo merece que yo esté vivo hoy. Yo quiero usar mi vida para adorarlo, para exaltarlo y marchar en este camino esperando mi Redentor, que Él está allí a las puertas esperándome. Hermanos, si has creído en el Evangelio, debes responder al llamado del Evangelio todos los días. Esta gracia de Jesús, este perdón de Jesús, la obra perfecta de Él en el Calvario, esté marcada en tu vida diariamente. Si no te predicas a ti el Evangelio, no te recordarás de las insondables riquezas de la misericordia de Dios, y te creerás que has sido salvado por tus méritos, y que has sido salvado no para vivir más para ti, para vivir para Él. Pero si no eres un creyente, te llamamos hoy a venir en Cristo, que hay abundante perdón, hay abundante misericordia. Ríndete a Él hoy en arrepentimiento y fe, en reconocimiento de tu bancarrota, y que solo hay esperanza en Él. Y solo puedes encontrar descanso en la obra de Cristo. Y Él comenzó, Él está transformándote y Él te terminará esta obra. Descansa en la fidelidad de Dios en tu vida y proclama el Evangelio cada día en tu propio corazón. Este es el arma de Pablo para vencer su corazón y los falsos maestros. Que el Señor nos dé esta gracia para vivir la vida fiel hasta que Él regrese. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Porque reconocemos, oh Señor, que no hay nada en nosotros. No hay ningún mérito. No habría nada bueno en nuestro corazón que pudieras hacer para enviarte a tu Hijo. Hemos quebrantado cada una de tus palabras, Señor. Hemos amado más a nosotros. Y muchas veces seguimos amando a nosotros mismos.
Pero te pedimos, oh Señor, tenga misericordia de nosotros. Y ayúdanos a ver la gloria de Cristo. Ayúdanos, oh Señor, fortalécenos para que podamos ver la grandeza de nuestro Salvador, la grandeza de tu gracia, para ver que tu amor por nosotros, hombres pecadores, fue increíble, fue soberano, es admirable. Señor, transforma nuestras vidas a ver cómo éramos y cómo todavía nos falta, Señor, para ser más agradecidos a todo lo que haces en nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender la obra de la cruz. Danos un corazón bonito. Danos un corazón, Señor, transformado, guiados por tu Espíritu. Para que de nuestros labios solo salgan gratitud, alabanza, gloria y honor al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al digno de coger el libro de la vida, al digno de vencer la muerte, al único sabio Dios. Ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie.